objetivo inmediato, por lo cual hay que determinar una valoración del cardiólogo, pedir obviamente un electrocardiograma para el niño y buscar las causas que podrían causar la hipoxia, ¿no? O la hipoxemia del paciente, porque consideramos que las cardiopatías congénitas, en muchos de los casos, también están atribuidos a otras malformaciones asociadas. Se dice que es positivo si en la manito tenemos una saturación de 90 o 94, la manito derecha, y en el pie hay una diferencia de saturación de más del 4%. La indicación es repetirlo a la hora. Si sale positivo, si salen los mismos valores, hay que volver a repetirlo y ya estaríamos confirmando el tamizaje positivo de una cardiopatía congénita. Y se dice que es negativo cuando hay una saturación mayor de 94 en la manito derecha y el pie, y hay una diferencia del 3%, menor del 3% entre la manito y el pie. Y esto prácticamente quiere decir que el niño no tendría la cardiopatía congénita de las más complejas. Como les digo, un niño que nace con una coartación de aorta, un CIA, un CIB, puede tener una saturación normal. Si a la medida de los meses se va a poder detectar. Pero las más complejas, como las cardiopatías que vamos a continuar a mencionar, es la que se detecta prácticamente con este tamizaje de manera digamos, primaria, y se puede evitar un desenlace fatal en ese tipo de pacientes si es que no se hace un tamizaje adecuado y se llega a casa, porque en ocasiones el cierre del ductus puede hacerse después de 3-4 días y definitivamente el niño ya llega en un shock cardiogénico agudo con una alteración del medio interno y lamentablemente pues la autoridad peruana transferir o referir a este paciente a un centro de más complejidad, porque eso es lo ideal, que estos pacientes ya deben de ser esperados, ya deben haber sido detectados en los controles prenatales y los padres ya debieron haber decidido en qué centro podría nacer el niño, es lo que mínimamente se pide. Ahora, con el avance de la tecnología, ya hay cardiólogos pediatras de especialidad que hacen este tipo de detección de cardiopatías congénitas y que ya se sabe qué tipo de patología compleja puede estar teniendo el niño al momento, antes de nacer inclusive, ¿no? Para poder brindarle los cuidados. La siguiente. Bueno, estas son las clasificaciones de las cardiopatías congénitas que nosotros ya lo tenemos aquí en el Perú de acuerdo al CIE-10, y dentro de las más complejas, la siguiente, les voy a mencionar. El tema en sí es sobre las cardiopatías más complejas, sin embargo no les puedo dejar de lado la mención de las cardiopatías no cianóticas, haciendo un hincapié que las cardiopatías cianóticas o cianóticas no solo se pueden dividir en dos tipos de patologías. Tenemos las cianóticas con flujo de izquierda a derecha, como las que ven aquí en la pantalla, y su porcentaje de frecuencia. Las lesiones obstructivas del ventrículo izquierdo, que también son las acianóticas, y aquí está la coartación de aorta, y que definitivamente el cuadro de este paciente puede empeorar si es que el ducto se cierra. Y generalmente esto da después de la semana o 7 días, ¿no? Sería excelente que en cada centro que atiende a estos niños neonatos un cardiólogo pediatra le haga una ecocardiografía, ¿no? Antes del nacimiento. Pero sabemos pues, que existen limitaciones en muchos centros y para ello es un poquito este tema, ¿no? De estandarizar ciertos cuidados de enfermería para poder nosotros, ¿no? A través de nuestras actuaciones, incurrir de repente en alguna falencia que puede complicar o puede apresurar las manifestaciones nocivas, ¿no? En el neonato. Y el tema en sí son las cardiopatías cianóticas más complejas, y estas se dividen en dos grupos, como es el flujo de derecha a izquierda. Pero ¿por qué hablamos de flujo de derecha a izquierda? Recordando que en el lado derecho del corazón llega la sangre no oxigenada, y sea por tetralogía de Fallot o una estenosis pulmonar, alguna patología que no permita que la sangre tenga su flujo normal, es decir, de la aurícula, ventrículo derecho y pase la arteria pulmonar, haya una cierta estenosis o alguna obstrucción a ese nivel, definitivamente la sangre va a fluir hacia la zona de menor presión. Y si tiene una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, como la tetralogía de Fallot, que tiene un CIB, pues el flujo de sangre va a ir de derecha a izquierda, porque de por sí la sangre tiene que liberarse hacia algún lado. Por eso es que hay una mezcla y el flujo, el shunt, que se suele decir, es de derecha a izquierda y la cianosis es más marcada. ¿Por qué? Porque se va a mezclar la sangre no oxigenada del lado derecho y se va a ir hacia el lado izquierdo, que es prácticamente el lado sistémico, donde va a llegar la sangre oxigenada. Entonces, por eso es muy, digamos,
una de las situaciones o los síntomas más notorios son las cianosis. Y está la amplia gama en porcentaje, como lo pueden ver aquí en la pantalla. Está la tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, atresia pulmonar, atresia tricúspide y la anomalía de este. Entendiendo que estas patologías complejas en ocasiones no son netamente puras, sino vienen acompañadas de otras malformaciones adicionales. Y muchos de esos pacientes son ductus dependientes. Y de efectos complejos mixtos, como la transposición de grandes vasos, drenaje anómalo, de las venas pulmonares, el truncus arterioso y sus diferentes presentaciones, así como el síndrome del corazón izquierdo hipoplástico. La siguiente. Bueno, en relación a las cardiopatías congénitas acianóticas, solo les voy a dejar esta diapositiva para saber que no solamente es decir acianótica, sino tenemos la de hiperflujo pulmonar, y como acá lo pueden ver, se lleva de ductos y de ventriculares, y flujo pulmonar normal, que tiene lesión obstructiva, como la estenosis pulmonar, aórtica y la cortación de aorta. La siguiente. Solo haciendo una mención que si bien la cortación de aorta está en la clasificación de las cardiopatías acianóticas, cuando el ductus empieza a cerrarse, empieza las manifestaciones de la cianosis. Entonces hay que un poquito hacer la diferencia de este tipo de cardiopatías complejas. Si bien es cierto, la cortación de aorta no está clasificada como las cianóticas netamente, pero el cierre de ductus puede llegar a un desenlace fatal en una cortación de aorta, pudiendo inclusive tener un desenlace, como les dije, ¿no? Si no es intervenido, ya sea de manera intervencionista o con la administración de prostaglandina, que ya es un tema a seguir. Las cardiopatías congénitas cianóticas, los ya de derecha a izquierda, vamos a hablar de cada uno de ellos un poco nada más, porque el tema, como les he mencionado, es amplio. Esto solamente es una mirada de lo que podríamos presentar, pero nos vamos a abocar un poco más a los cuidados de enfermería. La siguiente. La tetralogía de Fallot, como su nombre mismo lo dice, tiene 4 malformaciones, hasta lo que vendría a ser, no sé si se puede ver con mi cursor, ¿se puede ver o no? No, lo lamento, No. yo tengo el control. Ya, no te preocupes. Pero la tetralogía de Fallot tiene 4 malformaciones, entendiendo una de ellas que es la estenosis pulmonar. Es decir, que hay una estrechez que no va a permitir que fluya la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar para que llegue al pulmón y se airee. Por consiguiente, el ventrículo derecho va a tener que ejercer una fuerza mayor, y uno de los otros síntomas de la tetralogía es la estenosis pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho. Entendiendo que al haber hipertrofia del ventrículo derecho, obviamente puede haber una dilatación y puede haber una falla del lado derecho, o falla cardíaca del lado derecho, si es que no se maneja adecuadamente estos tipos de pacientes con esta cardiopatía congénita. A veces da a lo que vendría a ser intubados. En ocasiones es muy importante que nosotros como enfermeras sepamos también que una ventilación mecánica puede disminuir el retorno venoso hacia el lado derecho, pero también si se usan parámetros muy altos puede incrementar las resistencias pulmonares. Entonces, imagínense a un paciente con tetralogía de Fallot que de por sí tiene una estenosis pulmonar ya de por sí instalada con una hipertrofia del ventrículo derecho. Esa disfunción del lado derecho por esa hipertrofia va a ser mucho más marcada, ¿no? Entonces, hay un manejo fino en relación a estas cardiopatías, porque como les digo, no solamente es por nombre la tetralogía de Fallot, sino asociado a qué otros tipos de complicaciones pueda tener y qué tan severo puede ser la estenosis pulmonar. Y las crisis hipoxicas en este tipo de pacientes son muy frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como enfermeras en estos tipos de pacientes? Evitar que tengan estas crisis hipóxicas. ¿Y cómo lo hacemos? Evitar mecanismos, digamos, externos, como el frío, el hambre, de repente la fiebre, algo que puede incrementar la frecuencia cardíaca en el niño, y por consiguiente esta estenosis infundibular, que también está por sí en esta tetralogía de Fallot, conlleva lo que vendría a ser un espasmo del infundíbulo que no permita que esa poca sangre, que de por sí tiene dificultades para llegar a la arteria pulmonar, no llegue. Por consiguiente, la sangre va a ir de derecha a izquierda mucho más frecuente, con mucho más volumen, y la cianosis va a ser mucho más marcada. ¿Qué vendría a ser nuestra actuación de enfermería en este tipo de pacientes diagnosticados con tetralogía de Fallot? Tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes para que no hagan crisis hipóxica. Reconocer los primeros signos y síntomas. Si es un niño pequeño, evitar que llore, evitar las funciones y los cambios de vida rutinizadas. Yo sé que en el área de neonatología ya se coloca, por ejemplo, el PIC, y las vías periféricas que se pueden colocar, que pueden durar un poco más del tiempo, ahora que
farmacias de laboratorio son las enfermeras. Ese es un muy buen protocolo instalado, porque vemos que el personal de laboratorio a veces que puede llegar manipulan excesivamente a las criaturas. Entonces esto puede conllevar a mantener a un niño llorando excesivamente por mucho tiempo y puede conllevar a que presente cuadros de crisis hipóxica. La siguiente. Ya, tenemos también lo que vendría a ser la atresia tricúspide, como su nombre dice, no hay válvula tricúspide, por consiguiente hay que entender como enfermedad, cuando nos vienen ese tipo de diagnósticos, entender un poco qué significa atresia tricúspide, atresia que no hay, por consiguiente todo lo que pase o lo que no pase después de, digamos, de la válvula tricúspide, que por si no hay, como no va a llegar flujo hacia este lado, va a estar prácticamente poco desarrollada. Entonces, nosotros como enfermeras deberíamos también de conocer un poco más sobre la patología a la que nos estamos enfrentando para poder actuar e intervenir y poder evitar, digamos, actuaciones nuestras que podrían complicar el cuadro del pequeño, ¿no? Entonces, en la atresia tricúspide, al no tener una válvula tricúspide, no se desarrolla el ventrículo derecho. Al no desarrollarse el ventrículo derecho, en muchas ocasiones, también, digamos, la arteria pulmonar es hipoplástica, puede ser pequeña. Y si no existen colaterales, como les mencionaba, un ductus que mantenga el flujo de sangre hacia la aorta, que pueda nutrir también un poco más lo que vendría a ser el tronco de la pulmonar, esto también varía. O sea, no es solamente mencionar las patologías propiamente dicho, sino ver la complejidad de su presentación, ¿no? También tenemos lo que vendría a ser, perdón un ratito, Renzo. Dígame. Renzo, un favor, mira, acá estoy viendo como que me has puesto de corrección. ¿Puedo probar el micro? Si lo desea. Sí, espérame un ratito, por favor, porque voy a levantar el volumen que necesita apagar acá un ratito. ¿Se escucha algo o nada? Sí se escucha el Windows. ¿Ahora se escucha? No, lo lamento, no escuchamos. Sigan, madre Yanina, no se escucha. ¿Listo? Sí, ok. Ya, bueno, también lo que vendría a ser la atresia pulmonar, como su nombre lo dice, no hay válvula pulmonar, por consiguiente vamos a tener hipoplasia de la arteria pulmonar, y si no fuera por el ductus, que es la única manera que puede llegar sangre al lado sistémico como al lado pulmonar, pues sería incompatible con la vida. La siguiente. Tenemos lo que vendría a ser la anomalía de Einstein. Para entender un poco la gravedad de este tipo de patologías. Hola. ¿Le escuchamos? Ya, bueno, la patología de la anomalía de Einstein, como ya se mencionó antes, vendría a ser su complejidad, la disfunción de la válvula tricúspide, ¿no? Y la severidad va en relación a qué tan bajo se implanta la válvula tricúspide. Hablamos de una auriculización del ventrículo derecho. Quiere decir que la válvula está tan descendida que parte del ventrículo forma parte del ventrículo derecho forma parte de la aurícula derecha. Y obviamente, pues el grado más severo es el tipo D, que está caracterizado, como lo pueden ver en la imagen, por una casi completa atrialización del ventrículo derecho, y hay una pequeña o una excepción del pequeño componente infundibular. Este es el cuadro más severo y, bueno, por la experiencia que nosotros tenemos, una anomalía de esta diagnosticada en edad neonatal, el pronóstico de vida, lamentablemente, pues es muy poca, ¿no? Con todo y sus complicaciones que pudieran presentarse. La siguiente. ¿Qué características fisiopatológicas vamos a tener en estos pacientes con anomalías cardíacas congénitas, digamos, complejas, que tienen flujo pulmonar disminuido? Vamos a tener presencia de cianosis, presencia de isquemia pulmonar, va a haber una circulación pulmonar ductus dependiente, se van a presentar las crisis hipóxicas, no va a haber hipertensión pulmonar, porque
mismo nombre le dice, va a haber un flujo pulmonar disminuido. Entonces, en ese tipo de patologías complejas, la presentación va a ser totalmente diferente, ¿no? La siguiente. Bueno, tenemos también lo que vendría a ser el cortocircuito de derecha-izquierda con flujo pulmonar aumentado. Ustedes dirán, pero ¿por qué si son de las más complejas y pueden cursar con cuadros de cianosis, tienen flujo pulmonar aumentado? Una de ellas es el drenaje anómalo total de venas pulmonares. Nosotros sabemos que en el lado izquierdo del corazón llegan las 4 venas pulmonares y estas tienen prácticamente a la aurícula izquierda para que posteriormente vaya el ventrículo izquierdo y pueda llegar sangre oxigenada a través de la aorta a todo el cuerpo. Pero No se escucha. Qué pesado.
Janina, activa tu audio. Sí, licenciada, un segundo. A ver, voy a volver a intentar. Sí, de verdad que pena. Voy a apagar mi micro un ratito ya. Pensé que ya podía tener el audio. Ok, le escuchamos. Ya la apagué. A ver. Espera un ratito, espera a ver. Ya. ¿Sabes qué? Pasamos esto. Pasa a la siguiente, por favor, y vamos a ir al cuidado de enfermería. No sé si de repente me escuchan un poquito más claro ahí. ¿Me escuchan? Hola. Sí se escucha un poco bajo, Yanina. Mira, eso que lo tengo en altavoz. Pero sí se le entiende, se escucha. No, licenciada Janina, Ahora, sí se le entiende, sí se le ¿mejor? entiende. Nada. Sí, sí, mucho mejor, mucho mejor. Ahí está mejor, ahí está mejor. ¿Aló? ¿Me escuchas mejor? Nada. Mejor, mucho mejor. Sí, mejor. Ya. Mejor, Janina, continúa, por favor. Viendo lo que vendría a ser la parte de enfermería, de ahí conversamos un poco más de las cardiopatías complejas. Una unidad de cuidados intensivos neonatales que ya sabe que va a esperar ese tipo de pacientes, tiene que estar listo y preparado. La siguiente. La siguiente, por favor. Que salga la otra imagen del lado derecho, por favor, Renzo. Retrocede una, gracias. La intervención de enfermería va a ser prácticamente ayudar al paciente a que tenga una transición cardiovascular normal. ¿Y esto cómo se va a evitar? Que no haya crisis hipóxica, que no haya acidosis, que no haya hipotermia, que no haya hipovolemia, porque también estos tipos de pacientes, como ya se mencionaron en las ponencias anteriores, pueden cursar por tener digamos, flujo pulmonar aumentado, un tipo de congestión pulmonar, como los drenajes, ¿no? Que ellos, en vez de presentar en ocasiones los drenajes porque tienen flujo preferencial hacia el pulmón, en vez de presentar una cianosis marcada, se puede conllevar a la congestión pulmonar. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de los diuréticos. Entonces no tenemos que tener a un paciente cianótico o que tenga algún proceso de hiperflujo pulmonar muy negativo. Hay que saber ver realmente la valoración clínica, debe prever ante cualquier complicación que se puede presentar y tiene que primar, ¿sí? La valoración clínica de enfermería y de parte médica no puede ser digamos, suplirse por una monitorización de algún monitor o no guiarnos prácticamente de lo que dice la palpación, ¿no? Hay que ver los pulsos periféricos, la valoración, si existe o no la frialdad distal, el débito urinario y la coloración de piel, ¿no? Entonces es una serie de valoración que tenemos que hacerlo. Lo pueden hacer céfalo-caudal dependiendo de cuál es el tipo de valoración que utilizan ustedes en su centro. Nosotros lo hacemos de una manera, bueno, como nuestra especialidad es de cardiovascular, nosotros estamos aplicando la taxonomía NANDA 2 para hacer una valoración, dando mucho énfasis en la valoración de la circulación cardiovascular. Entonces, la siguiente, por favor. Sí. Ya, bueno, la preparación del ambiente y obviamente evitar procedimientos que aumenten las resistencias pulmonares.
¿Qué intento decir con evitar que aumenten las resistencias pulmonares? Entendamos que existen dos clasificaciones de patologías complejas, ¿no? Que tenemos las de flujo pulmonar normal y las de flujo pulmonar aumentado, como son los drenajes. Entendamos que actuaciones como aspiración, llanto enérgico, que el niño tenga hambre, que no se sacie sus necesidades metabólicas del paciente, puede incurrir a que el paciente se sobrevenga en un llanto enérgico y se tiene las resistencias sistémicas altas, ¿no? Porque vamos a tener al paciente taquicárdico, hipertenso por llanto, y las resistencias vasculares pulmonares incrementadas pueden ser por lo que vendría a ser la congestión, por ese flujo preferencial hacia el pulmón, pero también si el paciente está en ventilación mecánica y no hacemos un buen uso o manejo adecuado de lo que vendría a ser los parámetros ventilatorios, puede ser muy perjudicial para manejo de este tipo de pacientes. Entonces, nosotros sabemos que lo que va a aumentar la resistencia vascular pulmonar va a ser el CO2, va a ser obviamente tener agua en los circuitos que van a hacer retención de CO2, las aspiraciones prolongadas, rutinizadas, también pueden incrementar las resistencias vasculares pulmonares, y lo otro que el médico haga un reclutamiento alveolar por presencia de pequeñas atelectasias. Todo esto va a conllevar un incremento de resistencias pulmonares. Y si ya tenemos una disminución del flujo de sangre que llegue hacia el pulmón, como el caso de la tetralogía de Fallot, y ponemos parámetros altos del ventilador, vamos a incrementar las resistencias. Entonces vas a tener un paciente con tetralogía de Fallot que ya de por sí tiene hipertrofia del ventrículo derecho, una estenosis pulmonar. Ese pobre ventrículo derecho tiene que forzar la sangre, no solamente a través de esa estenosis, sino también a esas resistencias tan altas que se colocan a través del ventilador mecánico. Entonces, hay que entender las enfermeras intensivas neonatales, no solamente entrar de lleno a esta gran gama de patologías cardíacas, sino también ver lo que produce, un método invasivo como un ventilador mecánico, cómo repercute en el retorno venoso del paciente, así como en las resistencias. Entonces, entender las patologías cardíacas tenemos que hablar un poco de lo que es resistencias vasculares pulmonares, resistencias vasculares sistémicas, manejo de la precarga del lado derecho o la precarga del lado izquierdo o postcarga. Entonces, implica una serie de conocimientos y no es intrusismo de la parte médica, porque nosotras somos científicas y todo procedimiento y proceso que hacemos lo hacemos en base a bases teóricas, científicas. Entonces, toda actuación de enfermería tiene un sustento y un porqué. Y si se nutre más del conocimiento de la enfermedad congénita, va a ser mucho mejor. La siguiente. Bueno, acá nos detenemos un poquito en los diagnósticos, que engloba prácticamente todo lo que es estas patologías cardíacas congénitas. Vamos a tener perfusión tisular inefectiva, cardiopulmonar relacionado obviamente con la interrupción del flujo arterial. Esto va a ser secundario al aumento de la carga hemodinámica, ¿no? Activar sistemas que reducen la perfusión sistémica y va a ser manifestado por dolor torácico, alteraciones de la frecuencia respiratoria. Y ustedes dirán cómo un neonato puede manifestarme dolor torácico. La irritabilidad y la valoración de un electrocardiograma nosotros nos puede también ayudar a hacer una valoración completa. Entonces, cuando hablamos de patologías congénitas, la enfermera tiene que tener un amplio conocimiento en relación a reconocer alteraciones también en la morfología de un electrocardiograma o del monitor cardíaco en la frecuencia cardíaca. Vamos a tener un deterioro del intercambio gaseoso, y esto va a estar relacionado con la congestión a nivel pulmonar. Esto va a presentar edema intersticial en aquellos pacientes que tienen flujo preferencial hacia el pulmón y alveolar. Y esto va a ser secundario, obviamente, a un retardo del intercambio gaseoso. ¿Y cómo se va a manifestar? Por disnea, agitación, taquicardia. Vamos a tener también una disminución del gasto cardíaco relacionado a la fracción de eyección. Entendamos que nosotros, bueno, el neonato cuando ya sale de la vida intrauterina, el paciente tiene que el lado sistémico, es decir, el lado izquierdo, homogenizar sus actividades, su frecuencia, la parte de lo que vendría a ser su trabajo normal, se puede ver muchas veces limitado cuando hay una estenosis pulmonar, porque recordemos que el volumen de sangre que llega al lado derecho es el mismo volumen de sangre que tiene que retornar al lado izquierdo. Entonces, si no existe un buen llenado del ventrículo derecho o si no va a llegar la sangre adecuadamente hacia el flujo pulmonar, vamos a
a tener una disminución también del gasto cardíaco en relación a lo que vendría a ser la precarga del ventrículo izquierdo. La siguiente. Tenemos lo que es una intolerancia a la actividad, obviamente me refiero a la lactancia materna, y esto va a estar relacionado con el desequilibrio en el aporte y demanda de oxígeno. Vamos a tener niños que se cansan muy rápido para lactar, que la mamá nos suele decir que se agitan demasiado o que intentan lactar muchas veces, pero que no succiona con la fuerza. Entonces, esto obviamente va a estar secundario a la reducción en el volumen latido por minuto, volumen sistólico. ¿Qué quiere decir? La cantidad de sangre también que se eyecta del ventrículo izquierdo hacia todo lo que es el organismo, ¿no? Entendamos entonces un poquito lo que vendría a ser la función del lado derecho y la función del lado izquierdo del corazón. Entonces, hay ciertas definiciones que nosotros como enfermeras debemos de tener, conocimientos básicos, ¿no? Cuando hablamos de precarga o poscarga, cuando hablamos de falla cardíaca, cuando hablamos de una valoración adecuada de un gasto cardíaco, porque esto es parte de nuestra valoración de enfermería de inicio de turno. Y puede haber un cambio definitivamente cuando nosotros hacemos una intervención. Y la valoración de estos resultados que vamos a hacer con nuestros pequeños, si hay una mejoría o no, que es parte y gradual del propio problema cardíaco del niño. Pero es imperativo nosotros reconocer que las actuaciones que podamos estar tratando de brindar o rescatar al pequeño ya son insuficientes. Por consiguiente, el niño tiene que realizar otros procedimientos mucho más complejos. Ya cuando la parte clínica, ¿sí? La parte de intervencionismo ya prácticamente llegó a un tope, tiene que entrar la parte quirúrgica. Y esto obviamente es un consenso, una evaluación de estas tres grandes especialidades para tomar la mejor decisión en el manejo de ese tipo de pacientes y ver cuál es la alternativa quirúrgica o si es paliativa para ese tipo de pacientes. Algunos sí se corrigen, como la tetralogía de Fallot, algunos no se corrigen, como los ventrículos únicos. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucho, de repente, sistematizar algunos cuidados especiales en estos niños cardíacos congénitos. Vamos a tener un exceso de volumen de líquido relacionado al efecto renina-angiotensina, obviamente provocará una vasoconstricción, una retención de agua, de líquidos, va a haber una hipertrofia ventricular y obviamente esto va a ser mucho más difícil que el corazón bombee de una manera adecuada o llegue a bombear el volumen sistólico adecuado también a todo el cuerpo, ¿no? Va a haber para poder satisfacer las demandas metabólicas. ¿Y esto cómo se puede manifestar? Vamos a tener niños en anacarca, niños que tienen azoemia, cambios de presión arterial y la valoración que tenemos que hacer nosotras, ¿no? La siguiente. Y la comunicación muy continua que debemos de tener con el médico. Existen lo que son las técnicas de monitorización invasiva, que es lo que hacen ustedes cuando reciben ese tipo de pacientes con patología cardíaca. La valoración clínica prima, ¿sí? Ante todo, para reconocer el gasto cardíaco, el paciente tiene que estar monitorizado para poder valorar la frecuencia cardíaca con una saturación adecuada, en una buena posición. Ya hay que recordar también si es un paciente coartado, dónde debemos colocar la saturación, ¿sí? Manitos y pies, y si podemos hacer diferenciación de la presión arterial de los miembros superiores y miembros derechos en un paciente con coartación, también es parte de una valoración para ver qué tan complejo es esta patología, ¿no? Porque la coartación de aorta tiene muchas implicancias hemodinámicas y empieza lamentablemente ese shock cardiogénico con esa acidosis persistente cuando empieza el cierre del tubo. La siguiente. El paciente tiene que estar obviamente normotérmico, más que si es un neonato. Tiene que haber una ecocardiografía de control. En algunos lugares maneja lo que es la espectroscopía de infrarrojos, que es el MIR. La siguiente. Nosotros lo utilizamos en el postquirúrgico, se coloca, vendría a ser la perfusión periférica cerebral. Nosotros lo utilizamos en la cabecita, hay una técnica de colocación, hay una guía exclusiva de cómo se maneja esto y cómo se interpretan los valores.
lo que se llamaría el MIR, que es de 65-75 los valores normales, pero también lo utilizamos para aquellos pacientes que tienen patologías que no han sido corregidas, pero nosotros nos guiamos de un valor basal, y sobre el rango del basal tenemos que manejarnos de 10 puntos por encima o 10 puntos por debajo. Y en aquellos pacientitos que son sometidos a cirugía de coartación de aorta, también se coloca este tipo de parches, no solo en la cabecita, sino también en la zona de la espaldita, para ver lo que es la parte renal, o en la pancita para ver lo que vendría a ser la saturación, digamos, de alguna manera periférica abdominal. Porque recordemos que en ese tipo de cirugías de coartación de aorta, cuando ya se corrige, puede haber inclusive como una de las complicaciones que pueden presentarse una enterocolitis necrotizante. Y es parte de la valoración que tenemos que hacer en estos pacientes. Pero el manejo de la enfermera en el postquirúrgico de un paciente es muy, digamos, fino de alguna manera, porque creo que es más complicado manejar a un paciente con patologías no corregidas, que son sometidos a cirugías paliativas, que manejar a pacientes con cirugías correctivas. La siguiente. Tenemos la presión arterial, que ya lo sabemos, y el neonato se utiliza el catéter umbilical, que generalmente dura hasta 10 días, luego se retira y se coloca una línea arterial en la radial de preferencia. La siguiente. Se puede colocar también una presión venosa central para lo que vendría a ser la precarga del lado derecho, y en aquellos pacientes corregidos también se puede utilizar para medir el gasto cardíaco a través del método de FIT, pacientes operados de cirugía cardíaca pero corregidos que no tengan mezcla. Y aquellos pacientes nos va a servir bastante lo que es la saturación venosa. La siguiente. Las técnicas de monitorización invasiva, generalmente en nuestra experiencia es que lo tenemos nosotros en pacientes posoperados de cirugía cardíaca complejas, como el YATENE, que nosotros utilizamos la transposición de grandes vasos, la cirugía que se realiza es el YATENE, el switch arterial. El paciente sale con un catéter en la aurícula izquierda, que tenemos que reunirnos en sus valores y constantes normales para poder nosotras hacer una actuación e intervención adecuada, ¿no? Porque no les voy a hablar un poquito de lo complejo que es una transposición de grandes vasos, pero su mismo nombre lo dice, que los vasos están invertidos. Entonces, no solamente es colocar la aorta hacia el ventrículo izquierdo en una cirugía cardíaca, sino también es traslocar las coronarias. Entonces, parte de nuestra monitorización, aurícula izquierda, PVC, línea arterial. ¿Y qué es lo que yo, como enfermera, intensivista, neonatal, debo de saber? Cualquier volumen ingresado en el niño tiene que estar registrado. Y si el niño tiene estas 3 monitorizaciones, y vamos a poner una bolsa de presión a 150 milímetros de mercurio, debemos de saber que le estamos ingresando 1.5 cc por hora. Si tenemos esos 3 monitorizaciones, tenemos que saber que le estamos dando a un neonato 4.5 cc por hora. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes con patologías cardíacas, porque una sobrecarga de volumen también no es lo adecuado. La siguiente. La presión de la arteria pulmonar, obviamente, pues para solamente mencionarles, porque realmente en edad neonatal es bien difícil colocar, no tenemos este tipo de dispositivos. De repente en otros países se puedan tener más experiencia, pero nosotros hemos colocado el Shuangan en niñitos de 8 años, ¿no? En algún momento se colocó en un niño de 5 años, pero el catéter más pequeño que teníamos pues prácticamente ocluía toda la arteria pulmonar y con todas las complicaciones que puede presentar. Entonces, ese tipo de monitorización es para los niños más grandes. La siguiente. Y obviamente la interpretación de lo que vendría a ser los análisis de gases arteriales. Entendiendo que el lactato, el incremento, no solamente es un sinónimo de lo que vendría a ser que el paciente está entrando en un shock cardiogénico o una falla cardíaca, ¿no? Entendiendo que esto va a reflejar la presencia de un metabolismo anaerobio causado por hipoxemia tisular, y que también se puede estar presente en aquellos pacientes que tienen la glucosa muy alta o aquellos pacientes que estén cursando con un cuadro séptico. Pero también definitivamente la presencia de un aumento del lactato nos va a indicar una situación de hipoxia tisular que ya está establecida. Y obviamente lo que no resulta un parámetro adecuado para la toma precoz de decisiones terapéuticas. Hay que hacer una valoración de un todo, ¿no? Hay que valorar el gasto cardíaco y la valoración clínica. La siguiente.
siguiente. ¿Qué es lo que debemos saber como enfermeras especialistas? Nosotros sí podemos interpretar la gasometría, entendiendo que la cirrosis metabólica, ¿qué es lo que nos va a conllevar? Lo que vendría a ser una restricción de un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos. La hiperpotasemia se puede observar en situaciones de bajo gasto cardíaco, con hipoperfusión tisular y renal. Obviamente el mantenimiento de un valor adecuado de calcio iónico, en algunas ocasiones utilizamos nosotros en infusión continua, pero en aquellos pacientes postoperados de cirugía cardíaca, y esto es esencial para mantener una adecuada contractilidad que permita una adecuada acción de las aminas. Y definitivamente la presión de CO2, ¿no? Que eso podemos hacer a través de la cardiografía para ver y tener en cuenta, ¿no? Que un incremento del CO2 va a incrementar la resistencia vascular pulmonar, pero todo viene en objetivo de qué es lo que desea el médico. Si es un paciente con patología cardíaca con flujo pulmonar aumentado, va a convenir un poco de hipercapnia permisiva, siempre y cuando no altere el pH, ¿sí? Y no altere el interno. Entonces, hay ciertas actuaciones médicas y con, obviamente las indicaciones se tienen que cumplir de parte de enfermería, porque este es un trabajo en equipo. No podemos hablar de actuaciones independientes. Nosotros tenemos, sí, actividades independientes a la del médico, pero en este caso se tiene que estandarizar estos cuidados y la comunicación tiene que ser bastante fluida entre el médico y la enfermera. ¿Cuál es la meta y el objetivo de trabajo al día? ¿En qué parámetros me voy a mover? ¿Qué es lo que tengo que evitar? ¿Cuáles son? Doctor, ¿tiene presencia de flujo pulmonar? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Con parámetros ventilatorios altos, con diuréticos? Tengo que controlar mi ingreso exacto del paciente, ver todos los monitorización invasiva que puede estar ingresando, una cantidad adicional de volumen que en ocasiones nos olvidamos de registrar, pero tiene que estar registrado en lo que es el balance hídrico del paciente neonato con cardiopatía congénita. La siguiente. Les he mencionado acá de la cardiografía, que bueno, nosotros tenemos el modo más invasivo que es de tubo endotraqueal, el de la visita no lo tenemos en el instituto, sé que en otros centros hay, pero obviamente tenemos para valorar la cardiografía, tenemos que saber hasta qué rangos me voy a mover, ¿no? El resultado puede ser de 36 a 46. Valorar la morfología de la onda de la cardiografía, tenemos la monitorización que va directamente a ventiladores mecánicos como el Drager o como el MACES, y también algunas cardiografías que se pueden colocar en el monitor cardíaco. Entonces, como enfermera tengo que ver que no haya definitivamente agua o algo que altere, que esta onda no sea cuadrada, que tenga alguna alteración. Entonces yo tengo que ver que mi valor, por qué sale ese valor, si está muy alto o muy bajo, volverlo a calibrar. Y sobre todo, si yo voy a hacer una monitorización adecuada, le tomo un AGA arterial al paciente, pero antes de mandar ese AGA tengo que ver cuánto marcaba mi cardiografía. Para que cuando me den el resultado, ver ese CO2, qué tanto de diferencia es con lo que me marca con el monitor. Y la diferencia que se dice que debe ser óptima vendría a ser de entre 4 y 8. Pero en ocasiones hay una diferencia de 10, pero tenemos que volver a tomar para nuestro siguiente control, no son AGAs optimizadas, porque también extraemos sangre del neonato y ellos son pequeños y cualquier también retiro de volumen adicional puede ser perjudicial también, no se toma AGA optimizado, pero por lo menos para esto nos sirve la cardiografía, ¿no? Entonces, nuestra actuación y nuestro cuidado de enfermería va a ser una adecuada instalación, valoración de este tipo de monitoreo. La siguiente. Bueno, esto les comento en relación a los parámetros fisiológicos, que es adecuado e inadecuado en estos pacientes, pero igual los dejo para compartir. Yo sé que la sociedad les va a dar algunas presentaciones para que ustedes lo puedan repasar, pero esto es lo que encontramos nosotros en el libro, pero más que todo para indicarles que lo que prima es la valoración clínica. La siguiente. Nuestros cuidados tienen que estar relacionados todo en función cardíaca. Dosificar lo que el médico está indicando, sea vasopresores, inotrópicos, y definitivamente valorar la efectividad de la terapia recibida. La siguiente.
La medición y la evaluación del cuadro de enfermería tiene que ser en evaluación de la precarga. Definitivamente, si tenemos los equipos o los instrumentos para hacer estas mediciones. La presión de aire izquierdo, obviamente, lo vemos nosotros en el postquirúrgico de una cirugía correctiva como el ya tiene. Y en relación a lo que es la precarga del lado derecho, que a través de la PDC, que tenemos los rangos normales que nos tenemos que ceñir y obviamente valorar el gasto cardíaco adecuado, el débito adecuado que necesitamos para este tipo de pacientes, que es de 1 a 3 mililitros por kilo por hora. Valorar la fontanela, el balance hídrico y obviamente la auscultación de ambos campos pulmonares y evitar las aspiraciones rutinizadas. La siguiente. Bueno, acá hay que continuar con la monitorización, obviamente el balance exhaustivo, y al que les he mencionado, los signos y síntomas de que están efectivos cuando ya realmente el manejo clínico ya no puede más, hay que ver de transferir este paciente a un lugar, digamos, un instituto para que pueda, o un hospital de mayor capacidad resolutiva, ¿no? Para poder llegar a solucionar y atender al paciente lo más pronto posible. La siguiente. Bueno, como última diapositiva, solamente comentarles lo que ya se mencionó anteriormente, el manejo médico para tratar lo que es la ICC, hipertensión pulmonar, crisis hipoxicas, la administración de prostaglandinas, que es el siguiente tema a seguir, quirúrgico con las diferentes alternativas quirúrgicas, y obviamente esta es decisión de un grupo de médicos que tienen que estar ahí para la discusión de caso clínico. Y si es paliativo, como un Bleylo-Taussig, pulmonar, Glenn-Fontan, que cada patología muy compleja tiene unos manejos de cuidado de enfermería muy específicos. Y los correctivos como tetralogía de Fallot y CIB, no por ser correctivos no presentan complicaciones, hay que seguir una buena monitorización. Intervencional como es la trombectomía, valvuloplastía y colocar un esteno en el PCA, que es lo que se hace si es que no se puede llegar a un hospital, digamos, de capacidad resolutiva, pero que en nuestro centro sí lo podría realizar, ¿no? Eso sería todo. La siguiente. Solamente para presentarles, nosotros hacemos el proceso de atención de enfermería completo a través de nuestros registros de enfermería. Nosotros trabajamos con la taxonomía NANDA 2. En la parte posterior, por favor, la siguiente, es lo que nosotros hacemos la valoración completa, lo que se nos pide, nosotros digamos, cumplamos con la valoración, nuestros diagnósticos, que obviamente por especialidad son más evocados a lo que vendría a ser la parte circulatoria, las intervenciones y nuestra valoración de las intervenciones, pero para valorar lo que hacemos necesitamos esa tabla, donde todos tenemos que sistematizarnos en relación a los constantes vitales normales, ¿no? Del paciente. La siguiente. Bueno, me parece que esta es la última, ya terminaría mi presentación. Por favor, los siguientes términos. Si tienen alguna pregunta, seguramente tendrán muchas. Yo luego se las alcanzo primero, porque no sé si con el tiempo tiene una demora, ¿no? Para la siguiente exposición. Procedemos a abrir los micros para las preguntas o por el chat interno. Sí, por favor. A ver, por favor, las preguntas. Tenemos una pregunta a la licenciada Rosario Cuadros. ¿Cuál sería el tratamiento y cuidado del neonato con crisis hipoxémica? ¿Cuál es el valor mínimo de saturación en los neonatos con CCC? Ya. Lo que pasa es que existe un valor tolerable de un paciente que es cianótico, que nos puede dar la tranquilidad de esperar, que puede ser de 80 a 85 de saturación. Que está tranquilo, que tiene un buen metabolismo, no ha hecho ningún tipo de falla cardíaca, tiene un adecuado gasto cardíaco, tiene una adecuada perfusión tisular, pero satura 85 no expresémonos y no exponerle oxígeno. ¿Cuándo podemos ver que el paciente empieza el deterioro? Cuando si nos ingresa con 85 y esa digamos, la cianosis va a ser marcada en relación al cierre del ductus. A pesar de que puede estar con prostaglandina, ese es el cierre gradual y vamos a la prostaglandina a una dosis bastante alta, que ya es tema de la siguiente exposición, pero que nosotros nos tienen que marcar como una parte de una valoración, ¿no? Si el paciente entra con 80-85 y para las siguientes 2 horas está en 65 y sigue bajando a 70 y veo que hay digamos, alteración en el medio interno, me está haciendo acidosis metabólica, el paciente cambia el color de piel, hay una fibrilaridad hipermarcada, mi débito urinario está completamente disminuido, a pesar que está con bomba diurética,
signos de alarma. No les puedo mencionar qué tanto puede ser un mínimo, pero definitivamente tenemos que manejarlo nosotros en un rango de lo que vemos de tolerancia del niño y que no afecte su medio interno. Y fuera de esos valores por debajo, tenemos que tener los signos bastante alertas de que puede presentarse un shock cardiogénico en cualquier momento. Entonces, lo ideal es referir a estos pacientes a un centro de capacidad resolutiva. Y en relación a lo que es la crisis hipóxica, ¿cómo lo manejamos? Los pacientes neonatos, de verdad, que son cianóticos, con su leche, un buen cambio de pañal, mantenerlo calentito, no se hace crisis hipóxica muy recurrente. ¿Cuándo sí se hace una crisis hipóxica? ¿O quién podría hacer una crisis hipóxica? Un niño de 2 o 3 años que está alejado de la mamá, que quiere pequeño a su madre. Entonces nosotros, nuestros cuidados intensivos, tienen la presencia, nuestros cuidados intermedios tienen la presencia de 24 horas de la mamá. Precisamente ese es un protocolo instaurado para evitar ese distanciamiento y esa lejanía, porque ¿cómo hacerle entender a una criatura de 3 años o de 4 años, que de por sí es cianótico, que por protocolo no va a estar con la madre? Inclusive en esta pandemia tuvimos que cambiar un poco, ¿sí? Se hace lo que es el hisopado tanto a mamá y al bebé, y los dos se quedan internados, porque lo que queremos evitar es que presente crisis hipóxica. ¿Qué hacemos para que cuando presente un niño de crisis hipóxica? Definitivamente tenemos que calmarlo. Nosotros le colocamos morfinita, la indicación por el médico, tenemos que darle oxígeno, porque el oxígeno es una vasodilatación pulmonar, es un paciente que está taquicárdico, intentar bajarle la frecuencia cardíaca, calmar al pequeño, que la madre le dé inclusive, si puede tolerar la lactancia, calmarlo de alguna manera. Si eso no se da, le ponemos retos de volumen y definitivamente tenemos que cortar esta crisis hipóxica porque el paciente puede llegar a tener un paro cardíaco y por consiguiente pues, el desenlace fatal. Entonces nuestra actuación tiene que dirigirse a evitar que presenten crisis hipóxica. ¿Hubiera otra pregunta? Por favor, sírvanse levantar la mano en la aplicación Zoom o hacer su pregunta por el chat interno. No tenemos más interacción. Las disculpas del caso por esta presentación un poco diferente, pero de verdad entender un poco de las patologías, yo bastante agradecida por la sociedad científica. Y definitivamente esto de las cardiopatía congénitas es muy bonito cuando ya uno está viviendo esto día a día y experiencia, obviamente te da también pues, el tipo de servicio que tiene este tipo de pacientes. Y ahora las capacitaciones pues están a flor de todos los días. Pero sí quisiéramos estandarizar los cuidados en algún momento, ¿por qué no? Unir criterios y los mismos manejos para los diferentes niños con las diferentes patologías cardíacas. Sería algo muy bonito, ¿no? Que los centros de especialidades de este tipo de pacientes, que reciben este tipo de pacientes, estandaricemos estos cuidados, no solo que de un centro, ¿no? Sino que pueda ir a los siguientes centros, porque el manejo de ustedes depende de qué tan estable lleguen los niños hacia nosotros. Si ustedes hacen un trabajo, ¿verdad?, admirable en su centro. Gracias, Janina. También en cuenta tu sugerencia. Importante es estandarizar estos procedimientos, y lo de las cardiopatías complejas es en verdad que es algo muy interesante, y como tú lo dices, es un nombre complejo y depende del manejo de enfermería para poder el bebé llegar a tu hospital en óptimas condiciones y que tenga posibilidades de realizarse una buena cirugía. Te agradecemos y también te pedimos las disculpas del caso. No sé qué está pasando con el Zoom. Más adelante te vamos a invitar para que esta ponencia se clarifique y esté mucho mejor al doctor Arboleda y a ti también. Esperemos que la siguiente ponente no tengamos esta dificultad. Te agradecemos, Janina. A nombre de la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Neonatal, de la Junta Directiva y de todas las colegas que nos están escuchando a nivel nacional. Todos somos una familia neonatal. Gracias y buenas tardes, Janina.
Perfecto, está la siguiente ponente ya. Buenas tardes, aquí estoy. Buenas tardes, colega. Continuando con las exposiciones, como último tema nos toca el cuidado de enfermería en el conducto arterioso persistente en el recién nacido. El doctor Aguilar nos había ya hecho una exposición acerca de este tema y quien más que la magíster Elizabeth González Cárdenas nos va a hacer una exposición amplia de esta patología. Ella es especialista en cuidados cardiológicos y cardiovasculares, especialista en el cuidado cardiovascular pediátrico, es magíster en gerencia en los servicios de salud, fundadora del servicio de cardiopatía del INCOR, jefe del servicio de enfermería de cardiopediatría, miembro de la Sociedad Científica de Enfermería Pediátrica, miembro de Sigma Dog, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología y docente del posgrado de la Universidad Peruana Unión. Bienvenida Elizabeth González, escuchamos su ponencia y agradecemos de antemano por tu participación y colaboración con nuestra sociedad. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es para mí un honor poder compartir con ustedes el manejo del paciente con persistencia del conducto arterioso. Resaltar también y ensalzar el gran trabajo que hacen las enfermeras neonatólogas en el mundo y especialmente en el Perú, ¿no? Entonces, agradecer a la SOCIPEM por su invitación. El día de hoy me toca hablarles acerca de los cuidados de enfermería en el recién nacido con persistencia del conducto arterioso. Sabemos nosotros que el ductus arterioso juega un papel muy importante en la vida intrauterina. La irradiación en el feto deriva la sangre de la arteria pulmonar a la aorta a través del ductus arterioso, ¿no? Entonces la sangre no llega a pasar en gran cantidad hacia los pulmones. Con la primera inspiración del neonato, la circulación cambia, se invierte este flujo, ¿no? En vez de irse ya de la pulmonaria hacia la aorta, ahora viene de la aorta hacia la pulmonar, por lo tanto es un shunt de izquierda de la aorta a la derecha, que viene a ser los pulmones. Entonces va a enviar una cantidad de sangre incrementada hacia los pulmones. Esperamos que el ducto se cierre durante la primera semana de vida. Y esto es porque el oxígeno, obviamente, con la primera inspiración, va a liberar ciertos mecanismos por los cuales va a comenzar a cerrarse el ductus. La pérdida de las prostaglandinas que hay en la vida fetal, la disminución súbita de esto con el nacimiento del bebé va a condicionar a que este ductus vaya a comenzar a cerrarse de manera fisiológica. El cambio de la hemodinamia circulatoria, ya la circulación se hace pulmonar, y el aumento de los niveles de oxígeno en la sangre. Todo esto condiciona el proceso del cierre del ductus fisiológico, perdón. ¿Cuáles son estas etapas? El cierre funcional se alcanza a las 12 o 15 horas por contracción de la íntima, que viene a ser del ductus, ¿no? El cierre anatómico progresivamente, con todo lo antes mencionado, genera la isquemia y proliferación de fibroblastos, convirtiéndose todo esto en un ligamento. O sea, la luz del ductus comienza a achicarse, ¿sí? Hasta que comienza la formación de los fibroblastos comienza a obliterar, y como ya no hay un pasaje de sangre, esto se comienza a hacer un ligamento y se obstruye completamente el ductus. ¿Hasta cuántos días? 21 días aproximadamente, más o menos, porque cada niño es diferente y cada uno va a evolucionar de manera diferente. Obviamente, el ductus pues podemos encontrarlo incluso en niños grandes, incluso a estas épocas hasta en adultos, así como otro tipo de cardiopatías congénitas como una CIA o una CIB,
que no fueron detectados de manera adecuada en la edad, en la niñez, ¿no? Y que en la edad de adulto, ¿no? Puede comenzar a traer repercusiones. El tamaño del ductus es variable. La pared es delgada y el cierre comienza por la porción que se encuentra cercana a la arteria pulmonar. Y esta es en forma helicoidal. La íntima es gruesa, o sea, el revestimiento interno del ductus es grueso, elástica simple de material mucoide y la capa muscular es espiral y helicoidal. Por lo tanto, esta condición de la íntima ayuda a que se pueda formar el ligamento del ductus y pueda obliterarse completamente. Cuando hablamos de persistencia del conducto arterioso, la persistencia de esta estructura embrionaria comunica la aorta descendente con la arteria pulmonar. Esto debe cerrarse al nacimiento progresivamente. Se deriva del sexto arco aórtico embrionario, el ductus, y es una de las cardiopatías más frecuentes de las descritas, ¿no? Entonces, visualizamos que nuestro ductus conecta nuestra aorta descendente con la arteria pulmonar. Cuando nace el bebé, es mayor el flujo y la presión de la parte sistémica hacia la pulmonar. Por lo tanto, vence esta resistencia pulmonar y lo que hace es que le llegue un flujo incrementado a la circulación pulmonar. Del tamaño del ductus va a depender qué tanta repercusión hemodinámica pueda tener en el paciente. También esto va a condicionar que se pueda cerrar precozmente o según lo estipulado o lo esperado, o que incluso demore un tiempo en cerrarse. La clasificación de los conductos arteriosos persistentes, tenemos los silentes, que no presentan soplo ni datos de hipertensión pulmonar y son diagnosticados solamente por un control de ecocardiografía. El médico ecocardiografista, el cardiólogo pediatra que realiza este procedimiento, es un médico altamente entrenado para que pueda visualizar de manera eficaz las diferentes cardiopatías congénitas que puede presentar el niño. Asimismo, pueda visualizar y pueda tomar datos exactos, ¿no? que les pueda servir para la evolución clínica del paciente y sobre todo las decisiones terapéuticas que se tengan que tomar con los pacientes. En el caso de los recién nacidos y los recién nacidos prematuros, es muy importante el control ecocardiográfico para poder visualizar el tamaño del ductus, cómo está ubicado y qué tanta repercusión hemodinámica tiene en el paciente, ¿no? Los ductus pequeños son aquellos pacientes que van a presentar soplo continuo audible, insignificantes en cambio hemodinámicos. Esos son los que se esperan que puedan cerrar espontáneamente. Son aquellos que no van a tener repercusiones en la resistencia vascular pulmonar, en la presión pulmonar y sobre todo en la función cardíaca, en la contractilidad y en la aparición de insuficiencia cardíaca. Los ductus moderados son en aquellos pacientes con un soplo continuo, con pulsos amplios, saltones, con sobrecarga de volumen de las cámaras izquierdas. Evidencia de hipertensión pulmonar leve a moderada, con o sin datos de insuficiencia cardíaca leve. Teniendo en cuenta que el recién nacido tiene una hipertensión pulmonar fisiológica y que las resistencias pulmonares van cediendo con el transcurrir de los días en la vida extrauterina. Agregado a esto, si nosotros tenemos un flujo que viene desde la parte sistémica a través del ductus, va a generar obviamente incremento de esta resistencia vascular pulmonar, siempre y cuando, como les menciono, los ductus sean moderados
o sean grandes. ¿Y qué sucede con los ductus grandes? Son aquellos que van a tener una importante repercusión hemodinámica en las cavidades izquierdas, en la hipertensión pulmonar que se vuelve severa y en la insuficiencia cardíaca que el bebé comienza a manifestar y que esta va a costar mucho tratar de compensarlo hasta que se pueda brindar algún tipo de tratamiento precoz para evitar que el paciente tenga mucho más complicaciones con el ductus, ¿no? Entonces aquí también está la clasificación, nos habla del silencioso, del pequeño, del moderado, y aquí nos hablan de la gradiente, ¿no? La gradiente en un paciente que no tiene flujo es de 1, ¿no? Cuando hablan de pequeñito dicen menos de 1.5 milímetros de mercurio, ¿no? El moderado de 1.5 a 2.2, y en aquel paciente en el cual ha pasado pocos días y no ha sido detectado este ductus arterioso y es de considerable tamaño, desaparece el soplo continuo y la cianosis es diferencial. Allí el shunt se invierte. Va desde la arteria pulmonar hacia la aorta haciendo mezclas y haciendo un shunt de derecha a izquierda. Ahí es cuando ya hay una lesión del lecho vascular pulmonar, denominándose la patología de Eisenmenger, ¿no? Asociado al daño vascular pulmonar. Y que sí o sí va a necesitar algún tipo de tratamiento porque en algunos casos puede llegar a ser irreversible y ocasionar la muerte en el paciente. Entonces, para hablar de la persistencia del conducto arterioso, yo tengo que separar a mis recién nacidos. Aquellos que son pretérmino y aquellos que son a término. Mientras más chiquitos los bebitos, mayor son los problemas, así es. Vamos a hablar acerca de los niños con persistencia de conducto arterioso a término. Representan el 10% de toda la infinidad de cardiopatías congénitas que pueden ser puras o combinadas. Asociada a haber presentado la mamá rubiola durante la gestación. Cardiopatía frecuente asociada también en los niños con síndrome de Down, con mayor frecuencia en las mujercitas que en los varoncitos, con una relación de 2:1. ¿Qué es lo que vamos a ver con respecto a la presencia del ductus en los bebés a término? El comportamiento está íntimamente relacionado con las resistencias pulmonares y sistémicas, y es lo que ya les había mencionado. La repercusión directamente se relaciona con el tamaño del ductus. Hay escape sanguíneo de la aorta hacia los pulmones con la disminución de la presión diastólica, ¿sí? Y aumenta la presión de pulso, por eso que los pulsos son saltones en estos niños. La sobrecarga diastólica de las cámaras izquierdas va a generar una dilatación de las mismas e incluso hipertrofia ventricular izquierda. Cuando hay una fuga de la sangre que debe ir toda a la parte sistémica y hay una fuga hacia la parte pulmonar, obviamente el volumen que debería ser eyectado de manera total por el ventrículo izquierdo va a tener cierta disminución. Y como les menciono, si el ductus es grande, mayor va a ser esa pérdida de sangre hacia los pulmones y va a ser un poco menos el flujo de sangre que va a ir hacia la aorta. Y la parte de la aorta y la sangre que va por la aorta es la sangre que va a todo el organismo. Por lo tanto, va a haber compromiso multisistémico si nosotros dejamos que esto pase mucho tiempo. En la experiencia hemos llegado a tener ductus que pueden llegar a ser del mismo tamaño que la aorta. Entonces, cuando han necesitado la intervención quirúrgica y ha llegado con nosotros,
la intervención quirúrgica, cuando el cirujano preguntamos, porque tenía gran repercusión hemodinámica en el niño, preguntamos de cuánto era el PCA, ¿no? Y nos dicen o nos mencionan muchas veces, era casi del mismo tamaño de la aorta. Imagínense la gran cantidad de flujo que estaba siendo derivado hacia los pulmones, ¿no? ¿Qué más? Un ductus grande condiciona cambios en el lecho vascular pulmonar, sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, ¿no? Causando hipertrofia y dilatación también de las cámaras derechas, aumentando la resistencia y de esta manera ocasionando una hipertensión pulmonar, dilatación del tronco de la arteria pulmonar, del anillo pulmonar, llegando a ocasionar incluso insuficiencia valvular pulmonar. Incremento de la presión incluso hasta puede ser mayor que la presión sistémica, y aquí hablamos cuando hay inversión de flujo en lo determinado o lo llamado la patología o el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Inversión del flujo. ¿Qué vamos a encontrar en estos bebitos? Se manifiesta aproximadamente después de la segunda, tercera semana de vida. Qué importante es la valoración de enfermería con respecto a los bebitos a término y la observación que debemos hacer como enfermeras con respecto a la alimentación. ¿Cómo se alimenta el bebé cuando ya está en alojamiento conjunto, ¿no? Lo que más llama la atención dentro de la anamnesis de los bebés con este tipo de diagnóstico, y muchos de ellos pueden llegarse a ir a casa, es la diaforesis durante la lactancia, la poca ganancia de peso. Van a casa y comienzan a haber infecciones respiratorias a repetición, ¿no? Y ahí hablamos ya de los bebitos que son lactantes y están en casa, ¿no? Ocasionando insuficiencia cardíaca y teniendo como repercusión severa a grave el shock cardiogénico. ¿Qué más vamos a observar? Los pulsos amplios y saltones, que se deben valorar de manera habitual en el paciente. La hiperactividad precordial en el bebito. Observamos el tórax del bebito y vamos a palpar el impulso apical y vamos a encontrar, pues obviamente, una hiperactividad. Puede haber hepatomegalia, aumento, ¿no? del reborde costal, relacionado a la sobrecarga que hay también en las cámaras derechas. El soplo sistólico, puede haber cianosis y disnea progresiva. Esto muy alertas porque ya nos indica que el niño está haciendo un Eisenmenger, o sea, inversión de flujos. El EKG con signos de crecimiento de cavidades izquierdas, encontraremos una onda P distendida en tiempo, ¿no? Ensanchada, que es lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma. Una placa de tórax que es muy importante que nosotros podamos valorar como parte del equipo multidisciplinario y podamos evidenciar que hay un hiperflujo, ¿no? en los pulmones y aumento obviamente del corazoncito, ¿no? Se va a ver abombado en la caja torácica del bebé, ¿no? Vemos un corazón abombadito, ¿no? Con una placa media blanquecina asociada al hiperflujo que hay en los pulmones. ¿Cuál es el tratamiento con respecto a los recién nacidos a término? Con respecto a esto, hay dos opciones, ¿no? El tratamiento intervencionista y el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué no el tratamiento farmacológico? Porque hay poca respuesta en los niños a término, poca respuesta de los fármacos hacia el lecho vascular de la íntima del PCA para que éste pueda cerrarse, ¿no? Entonces es frustro. Por lo tanto,
las diferentes sociedades y los diferentes consensos recomiendan el tratamiento intervencionista o quirúrgico, ¿no? Entonces, para poder realizar el procedimiento del cierre de la persistencia del conducto arterioso a través del procedimiento de intervencionismo, existen dispositivos diseñados para esto. Va a consistir en el abordaje por intervencionismo, ¿no? En el abordaje por vía femoral, van a subir hacia el gran vaso y van a proceder a liberar los dispositivos, ¿sí? Van a liberar, dependiendo del tamaño del ductus, que pueda ser determinado por el ecocardiografista para determinar cuál es el dispositivo idóneo para este paciente con este ductus. Entonces, aquí en la imagen tenemos la colocación de un Amplatzer para la obliteración del ductus arterioso, sellando completamente la comunicación que había desde la aorta descendente hacia la arteria pulmonar. Tenemos los coils, ¿no? Que son en espiral y que también se liberan, ¿no? Aquí tenemos la imagen del dispositivo, cómo es abordado y es liberado. Aquí ven el dispositivo y luego en el control mismo, durante el intervencionismo, se puede ver ya la obliteración completa del ductus y ya no hay pasaje o ya no hay flujo que va desde la aorta hacia la pulmonar. Estos pacientes llegan al INCOR, ¿no? Y se les realiza estos procedimientos. Entonces tenemos el coil y obviamente el Amplatzer. Ambos son de mallas metálicas que son preparados específicamente para poder proceder al cierre del conducto arterioso. En pacientes ductus dependientes se colocan los coils o los stent para que puedan liberar o puedan mantener permeable el ductus, ¿no? Y ese es otro tipo de abordaje. Nosotros estamos manifestando acerca del cierre del PCA. A través de la parte quirúrgica. ¿Qué se hace en la parte quirúrgica? En la parte quirúrgica el abordaje es por el lado izquierdo del bebé, puede ser por toracotomía o puede ser por toracoscopía, ¿no? Se hace la ligadura, dependiendo del tamaño del ductus, se liga, ¿no? Y proceden a cerrar el tórax del bebé, ¿no? El lado izquierdo del bebé. O pueden seccionar y suturar. Aquí tenemos cómo abordan, cómo esta pinza separa el pulmoncito para que pueda realizarse el procedimiento. Es bajo anestesia general, el paciente intubado, y obviamente no es necesaria la circulación extracorpórea porque el niño no entra a bomba. Indicaciones para la intervención en el paciente con ductus arterioso. En el paciente a término va a depender mucho del tamaño del ductus. Es importante la evaluación del cardiólogo pediatra para que pueda determinar si es que el ductus puede cerrar espontáneo o no. Esto va a depender también de la hemodinamia del niño, si gana peso, entonces va a estar en control constante con el médico. Si el médico evalúa y considera de que el ductus no va a cerrar, entonces va a tener que ser derivado a alguna institución de salud de mayor complejidad para su resolución, ya sea por intervencionismo o por cirugía. Intervencionismo, menos complicaciones. Para el procedimiento, igual que la cirugía, no tiene tanta repercusión porque, como les comenté, el paciente no es sometido a cirugía, a circulación extracorpórea. Entonces, ahora dejamos de lado a los bebitos ductus arterioso persistente a término. Ahora nos vamos al gran grupo de recién nacidos pretérmino. Entonces,
Mayor incidencia con la inmadurez estructural del conducto. Mientras más prematuro, más frecuente y más grande vamos a encontrar el ductus, ¿no? Estos bebitos van a necesitar, ¿no? La ventilación mecánica no invasiva. Vamos a encontrar en ellos ductus bastante grandes, ¿no? Que pueden ser muy similares al tamaño de la aorta en muchos casos. La respuesta inadecuada a los estímulos que favorecen su cierre porque son inmaduros. Entonces, dentro de todo el contexto que tiene el recién nacido prematuro, agregamos la parte cardíaca en relación a la persistencia del ductus arterioso. Entonces, de todas las repercusiones y de todas las complicaciones y todos los problemas que pueden tener nuestros bebitos pretérmino, le sumamos este gran problema que es la parte cardiovascular. La inmadurez de las arteriolas pulmonares que favorecen disminución más rápida de las resistencias vasculares pulmonares, generando un gran cortocircuito. ¿Desde dónde? Desde la aorta hacia los pulmones. La inmadurez miocárdica, la inmadurez de los miocitos, ¿no? Que es la célula miocárdica, la menor respuesta que tenemos ante estos, la inmadurez que tenemos más severa, por decirlo así, de los canales o los depósitos de calcio que vienen a ser nuestros sinotrópicos intrínsecos, ¿no? Endógenos, para ayudar a la función de contractilidad miocárdica. Entonces, todas esas condiciones van a agudizar el problema en los bebitos pretérmino. El escape sanguíneo de sangre que viene desde la aorta hacia los pulmones va a condicionar ¿qué cosa? Un menor flujo de sangre hacia las arterias coronarias, importantísimas para que el mismo músculo cardíaco, el mismo corazón, pueda realizar el trabajo que le corresponde de contracción y de todo lo que son sus factores determinantes de gasto cardíaco. Esto condiciona una insuficiencia cardíaca severa, una inestabilidad hemodinámica, generando que haya un menor flujo de sangre sistémico, ocasionando, y quienes van a verse afectados, pues los riñoncitos del bebé, la parte periférica distal, las vísceras y la parte abdominal. Punto muy importante y que tenemos que tener en cuenta y que recuerden esta parte, porque cuando veamos el cuidado de enfermería vamos a tener que hacer énfasis en esto, en la aparición de signos de NEC, ¿no? En nuestros bebitos. ¿Qué manifestaciones clínicas? ¿Cuál va a ser lo evidente? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta mediante nuestra valoración y el cuidado de nuestros bebitos? Primero depende si se presenta de forma aislada o asociada a otros trastornos pulmonares que pueden enmascarar, ¿no? La patología de base que viene a ser o la gran repercusión que puede traer nuestra persistencia del conducto arterioso, ¿no? Tenemos enfermedad de membrana hialina, etcétera, enfermedades que pueden ver asociadas. Vamos a ver un deterioro del estado general del bebé. Vamos a ver, ser evidente, la dificultad respiratoria, la polipnia, los pulsos saltones, la hiperactividad cardíaca, la hepatomegalia congestiva, vamos a palpar un reborde hepático aumentado, crecido, un soplo sistólico. Puede no haber soplo debido a la resistencia vascular pulmonar elevada, secundaria al proceso pulmonar que se está generando, flujo de sangre que le está llegando a través de ductus. Deterioro del estado clínico y difícil manejo de la ventilación mecánica. No logramos encontrar el punto de quiebre de estabilidad. Esa estabilidad que le permita al niño una hipercapnia perniciosa, ¿no? Mantener presiones de CO2 de hasta 55 milímetros de mercurio, sin repercusiones del pH, porque cuando ya hay repercusiones de pH estamos hablando de una acidosis respiratoria que me puede condicionar una inestabilidad y un atontamiento miocárdico, sobreagregado a lo que ya tiene el paciente.
Factores que propician la apertura del conducto arterioso, tenemos la anemia, la sobrecarga de líquidos y la hipoxia. Por lo tanto, tomando nota, anemia no le hace bien a mi paciente pretérmino, ductus arterioso persistente, la sobrecarga de líquido y la hipoxemia. Tenemos que encontrar y ayudar, ¿no?, a la parte médica. Todos somos un trabajo en equipo. Aquí todos sumamos esfuerzos para tratar de estabilizar a nuestros pequeñitos y que ellos puedan salir y darle el mejor tratamiento en el momento oportuno. ¿Cuál es el tratamiento? Corregir problemas que precipitan la apertura. Mantener hematocritos entre 35 a 40%. Evitar la hipoxia, evitar la sobrecarga de líquidos, 70 mililitros por kilo de peso por día, y valorar la función renal. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué tenemos para brindarle a nuestros bebitos pretérmino? El mecanismo o la parte conservadora del manejo, el manejo farmacológico y el manejo quirúrgico, que puede ir escalonado, tratando de poder brindar lo mejor para el paciente y lo que específicamente necesita el paciente, ¿no? Entonces, tenemos aquellos ductos menores de 1.5 milímetros, ¿no? El seguimiento es clínico, vemos si se deteriora, vemos si hay signos de congestión, vemos si no hay ganancia de peso, vemos que no hay tolerancia gástrica. Entonces se hace un control ecocardiográfico estrecho. ¿Cuándo se le hace una ecocardiografía a un bebé? Entonces, entre los 2 a 3 días de nacido se le hace una ecocardiografía para ver el tamaño de adultos en el paciente pretérmino, que no tenga tantas repercusiones hemodinámicas. Entonces, esa es la conducta en estos bebitos. Aquellos que tengan un de 1.5 a 3, puede haber repercusión clínica o ecocardiográfica. Entonces, si hay este tipo de manifestación, entonces tendremos que tratar de estabilizar al bebé y hacer la junta médica, como bien lo dijo el doctor Arboleda. Es importante el cirujano, el cardiólogo pediatra y el intervencionista o el ecocardiografista pediátrico para que puedan de manera conjunta discutir y ver qué le pueden ofrecer al niño, ¿no? Dentro de la repercusión clínica, necesidad de ventilación mecánica, CPAP, sin otra causa atribuible más que a la presencia del conducto arterioso, hipotensión menor para lo que le corresponde de edad gestacional al bebé, signos de hipoperfusión, lactato comenzando a incrementarse, disminución del flujo urinario y la presencia ya de acidosis respiratoria o mixta en el paciente. ¿Cuál es la repercusión ecocardiográfica? Puede ser A o B. A, cualquiera con un ductus mayor de 3 milímetros de mercurio con shunt no restrictivo, ¿no? Que va de izquierda a derecha, que es el flujo que se espera, ¿no? Y el flujo, y el lado B, o la opción B, 2 o más que estén presentes, ¿no? El gradiente mayor de 1.5, el flujo diastólico ausente, el patrón de flujo transminal mayor y el flujo de la resistencia pulmonar con extensión diastólica de mayor de 0.3 milímetros por segundo. Y eso se determina por ecocardiografía. ¿Cuándo se decide que sí o sí el paciente debe ir a cirugía dependiendo del centro de resolución? Es cuando tienen mayor de 3 milímetros. Entonces esos pacientes de manera espontánea o con el tratamiento conservador o tratamiento farmacológico no va a cerrar. Entonces, ¿qué nos dice el manejo conservador? Lo primero es la restricción de volumen, ¿no? Habíamos visto que el flujo o el volumen
incrementado de fluidos condiciona que se mantenga el ductus permeable, pues entonces se comienza a restringir fluidos. La administración de diuréticos para tratar de jalar a balance negativo, colocación de oxigenoterapia, el oxígeno cierra el ductus, buscar niveles de hematocrito de 35 a 40%, buscar una hipercapnia permisiva de hasta 55 milímetros de mercurio y la colocación de CPAP tratando de tener niveles de presión expiratoria de 5 a 7, ¿no?, centímetros de agua. Dentro del tratamiento farmacológico, es menos eficaz cuanto mayor es la edad del recién nacido, ¿no? Se trata de administrar 2 sesiones de fármacos como máximo. Alguna bibliografía y algunos consensos mencionan que hasta 3 sesiones, ¿no?, de fármacos se le puede dar al paciente, descritos por diferentes sociedades, hablan de la indometacina e el ibuprofeno. Sabemos que ambos medicamentos tienen repercusiones en órganos diana importantes. Dentro de ellos ha aparecido el uso del paracetamol o el acetaminofén durante la administración y se han visto resultados adecuados. Todavía hay divergencia con respecto a si usar indometacina, usar ibuprofeno o usar paracetamol. Hay unos estudios y hay un análisis en Cochrane 2020 en el que habla, ¿no?, que el ibuprofeno se ha evidenciado mejores resultados y que el uso también del paracetamol se han visto adecuados resultados sin con menores complicaciones en el bebé, ¿no? Teniendo en cuenta que los fármacos como la indometacina y el ibuprofeno van a tener repercusiones a nivel gastrointestinal y renal. Indometacina. Comenzamos con la primera dosis, que puede ser de 0.2, ¿no? Dentro de las primeras 48 horas de vida, miligramos por kilo de peso, la segunda dosis de 0.1 y la tercera de 0.1. Se debe cumplir un curso completo, o sea, las 3 dosis, y los principales eventos adversos asociados a la indometacina tenemos la disfunción renal, la isquemia intestinal, la plaquetopenia y la hemorragia interventricular, que vienen a ser condiciones de por sí de la presencia del ductus arterioso. Entonces, a esto se agrega el uso de este medicamento, por eso que en muchos lugares ya no lo utilizan. Asociado a esto también está el costo de la indometacina, es mucho más caro que los otros mencionados. Tenemos el ibuprofeno. La primera dosis de 10 miligramos por kilo de peso, igual se cumplen 3 dosis. Cada 24 horas constituyen un curso, ¿no?, o un bloque de tratamiento. ¿Cuáles son los efectos adversos asociados del ibuprofeno? Que en la comparación entre indometacina y ibuprofeno hubo un mejor resultado, ¿no? La oliguria, la hiperbilirubinemia y la hemorragia gastrointestinal. Y también tenemos el paracetamol, que la dosis total día por 24 horas, ¿no?, es de 60 miligramos, ¿no?, dividido en 4 dosis, o sea, cada 6 horas, que puede ser dado de 2 a 7 días. Y el efecto secundario más importante es la hepatotoxicidad. No ha sido relacionado efectos sobre el neurodesarrollo de los bebés en los tiempos, ¿no? Entonces falta completar estudios de investigación y mis enfermeras amigas de neonatología están invitadas pues para que puedan hacer, ¿no?, un trabajo de investigación. La sociedad, la SOCIPEN, hacer un trabajo de investigación sería muy interesante, multicéntrico, en el cual puedan hacer ustedes los principales efectos adversos presentados en niños, ¿no?, con los diferentes medicamentos o con los medicamentos que están utilizando. Y eso enriquecería muchísimo el trabajo de enfermería y el aporte también al manejo con estos tipos de pacientes. Se puede repetir 2 ciclos del fármaco y si el tratamiento farmacológico falla, se tendrá que recurrir al tratamiento quirúrgico.
Entonces, la última opción con los recién nacidos pretérmino va a ser el tratamiento quirúrgico y siempre va a depender del tamaño del ductus y de la repercusión hemodinámica que éste genera en el bebé. Y bueno, vamos a pasar a lo más específico que es el cuidado de enfermería. Nosotros como enfermeros profesionales de la salud, dentro de esto aplicamos nuestro método científico que sustenta y avala el quehacer de enfermería y que todos nosotros realizamos, dividido en 5 pasos, ¿no? La valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Con la evolución de la medicina y nosotros la evolución de nuestra rama que es la enfermería, nosotros evolucionamos también en lo que es los cuidados y la valoración, agudizando de manera muy importante la detección precoz de aquellos signos y síntomas que nuestros niños nos van a brindar y que nosotros debemos estar dispuestas y sobre todo entrenadas en detectar para poder nosotros priorizar la atención de cada uno de ellos de manera integral y así poder nosotros favorecer al restablecimiento de estos bebés. Dentro de toda la gama de diagnósticos que pueden tener los niños con cardiopatías congénitas, los recién nacidos con cardiopatías congénitas, que muy bien Janina ha mencionado, yo solo he clasificado 3 a 4 diagnósticos de enfermería que van directamente relacionados con la persistencia del conducto arterioso. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es el deterioro de la ventilación espontánea, relacionado con la fatiga de los músculos respiratorios, porque los niños a término se fatigan y los pretérminos se cansan más, hacen mayor consumo metabólico por toda la condición de pretérmino que ya tienen, pero además de esto porque existe una condición en la cual está llegando un flujo sobreagregado a la circulación pulmonar. Alteración en el metabolismo evidenciado por aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión de oxígeno, disminución de la saturación por congestión, la disnea evidente y el uso creciente de los músculos accesorios. Y es a lo primero que nosotros tenemos que estar atentas para poder ayudar al niño. Entonces, ¿en qué consisten nuestros cuidados? Valoración del patrón respiratorio. ¿Cómo respira el niño y si tengo yo mucho incremento del mismo? Control y seguimiento de la saturación de oxígeno. Esas saturaciones oscilantes en el bebé, ¿no? Placa congestiva, se le pone oxigenoterapia y no mejora. Entonces, lo más quizá indicado, que nos va a indicar el médico va a ser la preparación del CPAP para poder ayudar al niño aumentando la presión expiratoria, ¿no? Y la valoración de la placa de tórax. ¿Para qué cosa? Ver si en el transcurso y el seguimiento de estas placas nosotros podemos visualizar que mejora o se deteriora aún más. Entonces eso va a ser indicador para nosotros alertar al neonatólogo tratante, al cardiólogo pediatra tratante y decirles, ¿no? Esto es lo que sucede con el niño. No hay mejor modo de alertar a los compañeros del grupo multidisciplinario de la valoración que haga la enfermera y de esa visualización, esa observación minuciosa, detallada que debe tener la enfermera. Deterioro del intercambio de gases relacionados con cambios de la membrana alveolo-capilar. Nosotros sabemos de que el intercambio gaseoso se realiza en la membrana alveolo-capilar, pero si a este pulmoncito le está llegando una gran cantidad de sangre derivada de la parte sistémica, va a haber una alteración de esta membrana. Por lo tanto, vamos a comenzar a evidenciar, ¿qué cosa? Cambios en la misma que se van a reflejar en incremento del aleteo nasal, diaforesis del bebé, disnea, la taquicardia relacionada también a la retención de CO2
hipoxemia, y en los gases arteriales vamos a evidenciar, obviamente, alteración. ¿Qué debemos mirar allí? Evaluar el patrón respiratorio. ¿Es igual? ¿Se deteriora? ¿No mejora con la restricción de volumen? ¿No mejora con la furosemida o con el diurético que el médico prescriba, una tiazida? ¿No mejora con el CPAP? ¿No mejora habiéndole subido, incrementado el PEP? Es importante ese dato rico que va a emitir nuestras compañeras de neonatología, el control de la saturación, identificar signos de dificultad respiratoria, auscultar los campos pulmonares para escuchar qué tipo de ruidos tenemos en los pulmones. Hay crepitantes, hay roncantes. Preparar el dispositivo de ventilación no invasiva, revisar el dispositivo de la ventilación no invasiva, el CPAP, para saber y poder verificar que todos los corrugados y todo esté completamente y adecuadamente armado, que le esté llegando la presión expiratoria adecuada según la prescripción médica y según la indicación, verificar el adecuado funcionamiento como les mencionaba, y si el paciente está intubado, verificar la correcta ubicación del tubo endotraqueal, la altura de la fijación, la verificación del mismo, la permeabilidad del mismo, evaluar con esto la placa de tórax y el control y el seguimiento de la gasometría. Sabiendo de que a mi bebé le conviene una hipercapnia permisiva, pero sin cambios en el pH. Cuando yo comience ya a ver cambios en el pH, debo alertar y comunicar al médico para que tome otras medidas con respecto a la evolución del paciente. Todas estas condiciones van a generar una disminución del gasto cardíaco relacionada a la alteración de la poscarga, porque el ventrículo derecho, al eyectar a través de la arteria pulmonar, se va a encontrar que además tiene un flujo que viene de la aorta. Entonces eso se va a sobreagregar, y como ya les había mencionado, diapositivas previas, va a haber también una dilatación de las cámaras derechas. Entonces va a haber una dilatación biventricular. ¿Qué vamos a evidenciar con esto? Una disnea marcada, un llenado capilar prolongado, una oliguria, un aumento de la resistencia vascular pulmonar, piel fría y sudorosa. Monitoreo hemodinámico, si tenemos monitoreo invasivo o no invasivo, Janina ya mencionó la importancia del monitoreo, la valoración clínica del gasto cardíaco. Nada comparará a la minuciosa valoración que hagamos las enfermeras con respecto a la valoración clínica del gasto cardíaco. Pulsos presentes, saltones, disminuidos, de difícil palpación, llenado capilar, 3 segundos, mayor de 5 segundos, demora mucho. La coloración de la piel es un dato muy enriquecedor para nosotras las enfermeras. Eso nos habla de perfusión, de cómo llega la sangre, si el nivel de oxígeno está llegando adecuado a todos nuestros órganos, y lo más sensible, nuestra piel, que puede ser evidente. Estricto balance hídrico, tendencia a quedar negativos. Monitoreo minucioso y el seguimiento del medio interno, ese pH, esa presión de oxígeno, los niveles de hematocrito, colaborar con el médico, con el cardiólogo pediatra para la elaboración o el desarrollo de la ecocardiografía, y estar atentas también a lo que el médico encuentre para que nosotros preguntar y saber y darnos luz a saber qué es lo que sigue con el paciente. Evaluar la placa de tórax en aras de buscar el crecimiento miocárdico, el crecimiento del corazoncito, ese abombamiento que se puede haber por crecimiento de las cámaras cardíacas, izquierda o ambas. Colocar catéter periférico, ustedes utilizan los catéter PIC, ¿no? Y siempre tener un catéter para poder tener al paciente en caso de se necesite la administración de medicamentos o el tratamiento farmacológico, la administración del diurético indicado por el médico, observar signos de hipertensión pulmonar.
¿Qué signos debo estar yo atenta para valorar los signos de hipertensión pulmonar? Taquicardia, desaturación, hipotensión, ¿no? Retención de CO2, manejo de crisis, aumentar las presiones de oxígeno. Hay situaciones, y ustedes saben perfectamente que las concentraciones de las fracciones inspiratorias de oxígeno mayor de 60%, vamos a tener muchos problemas en el paciente y mucho más si es un recién nacido y si es pretérmino, ¿no? Tratar de mantener estable al niño con respecto a la gasometría y a la oxigenación, verificar adecuados parámetros de la ventilación mecánica, ¿no? Eso es con respecto a lo que es hemodinamia y lo peculiar que tenemos que hacer en los cuidados. Dentro de todo esto está el riesgo de infección relacionado con la inmunosupresión que tiene todo recién nacido y los procedimientos invasivos a los que quizá tenga que ser sometido para su tratamiento y su estabilización. Entonces, la higiene de manos, la aplicación de los 5 momentos, la vigilancia del cumplimiento por todo el personal, el cuidado de los accesos vasculares de manera muy protocolizada, la aplicación de los bandes de prevención de IAS en las unidades de cuidado intensivo, la educación de los padres para que puedan desarrollar esta medida de prevención de infecciones y que puedan, a la hora que pasen a ver a sus bebés, no sean transmisores de medios de contaminación, la vigilancia de los procesos de limpieza y desinfección de los ambientes, en este caso de nuestras incubadoras, ¿no? Que tienen ustedes, por el personal de limpieza hay que vigilar que estos procesos sean adecuados, que sean protocolizados, que sean estrictos y que se cumplan, ¿no? Y la desinfección, obviamente, de las unidades de cuidado intensivo según lo establecido por cada institución de salud. Y también, ¿qué cosa dentro de lo que es hablar de infecciones? Es conocer cuál es la flora habitual de mi unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo peculiar en una unidad de cuidados intensivos neonatales? ¿No? Y a cuál lo que me enfrento. Y también sabemos de que puede haber medicamentos drogoresistentes también, ¿no? Específicamente, un cuidado de enfermería es la administración de medicamentos. Con respecto a los medicamentos mencionados para el tratamiento farmacológico de la persistencia del conducto arterioso, debemos tener minuciosidad en la transcripción de las indicaciones médicas. Sabemos que a veces cuando el médico escribe, ¿no? A puño la indicación, podemos confundir, ¿no? Puede haber una transcripción errónea de la indicación médica y podemos ponerle una dosis inferior o mayor a la prescrita o indicada. Es por eso que es importante que cada institución de salud trate de incorporar la historia clínica electrónica, cosa que así hay menos riesgo en la transcripción por nuestra parte de las indicaciones médicas. Valorar los resultados del laboratorio. ¿Por qué es importante esto? Porque hemos manifestado de que hay medicamentos de tratamiento farmacológico que van a tener repercusiones con respecto a causar plaquetopenia o vamos a tener problemas a nivel de los riñones. Entonces, la valoración de las plaquetas, contraindicada la administración de la indometacina en menos de 60,000 plaquetas por el alto riesgo de sangrado, ¿no? Y porque condiciona además esto. La creatinina sérica debe ser mayor, ¿no? La contraindicación es que sea mayor de 1.6, alguna literatura menciona 1.8 miligramos por decilitro. La higiene de manos, que debe ser estricta para la administración de los medicamentos. La aplicación de los 10 correctos en la administración de medicamentos y en la recomendación
que hacen las diferentes acreditadoras internacionales que hablan de calidad y seguridad del paciente, valorar la respuesta de la administración de los medicamentos buscando, ¿no? O tratando de detectar precozmente algún efecto adverso de la administración de los mismos, cuidado de los accesos vasculares, desde la inserción, mantenimiento y durante la administración de los medicamentos, valorar las reacciones adversas, reportarlas, registrarlas y estar atentas a la identificación de las mismas. Aquí tenemos los 10 correctos, 5 que van a lo que es la preparación y 5 específicamente a la administración. Entonces, dentro de la preparación está que sea el medicamento, que se reconstituya o se diluya de manera prescrita, que esta indicación y la dosis sea la misma que el médico ha indicado, la vía de administración y la hora de administración. Con respecto a la actividad propiamente de la administración, es que sea el paciente correcto, informar al paciente en el caso se pueda o informar al familiar, dependiendo de la situación, de qué es lo que se le está administrando, la velocidad de la administración. Hay medicamentos que no se pueden pasar en bolo, sino en un tiempo determinado de 15 a 30 minutos, como es la administración de los medicamentos para el tratamiento farmacológico. Entonces, mínimo de 15 minutos, pero hay que tratar de que sea de 30 a más minutos para la administración de los medicamentos. El registro en nuestro CARDEX de enfermería de la administración, el check, ¿no? De la administración del medicamento y el seguimiento. ¿De qué? De algún efecto adverso que pueda tener el paciente post-administración del mismo. Y eso se tiene que reportar, ¿no? Eso es, en resumen, lo que les he querido compartir con respecto a los cuidados del paciente ductus, persistencia del conducto arterioso. Espero haber sido clara con el tema y agradezco su atención. Muchas gracias, licenciada Angélica. Si hubiera alguna pregunta del auditorio, por favor, para la colega Elizabeth González. Por intermedio del chat o pregunta directa. Estamos esperando. Por favor, sírvanse levantar la mano en la aplicación Zoom o hacer su pregunta por el chat interno. Quiero pensar que todo fue muy claro. Sí. Muchas gracias. En realidad, colega, ha sido bastante clara tu exposición, muy descriptiva, y de verdad que te felicito porque tienen todas las cosas muy claras, muy específicas, y aún más que están manejando muy claro lo que es el proceso de enfermería. A nombre de la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Neonatal, damos las gracias también de la Junta Directiva. Ya estaremos contactándonos contigo más adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Agradecerles a todos ustedes, agradecerles no solo la invitación, sino agradecerles por el desarrollo de este evento científico. Solo así se pueden hacer diferencias en enfermería. Creo yo de que todas las enfermeras somos una, ¿no? Y sobre todo perfeccionar, ¿no? Sé que es un congreso o un curso internacional,
Tenemos invitados internacionales, en las mañanas los estuve escuchando, muy gratas ponencias, las felicitaciones y reitero mi agradecimiento y compromiso por nuestra profesión que es enfermería y sobre todo saludo mucho el gran trabajo que realizan todas nuestras colegas especialistas en neonatología. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperando que se conserven bien de salud. Mi agradecimiento. Fue todo un honor para mí compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Elizabeth González. Nuevamente te reiteramos nuestro agradecimiento por la colaboración. Y es verdad, hay que estandarizar estos procedimientos a nivel de todo nuestro país, por lo menos, ya que el colega chileno nos ha dicho que deberíamos estandarizar a nivel latinoamericano. Intentaremos hacerlo así, pero sobre todo hay que poner mucho énfasis y dedicación a lo que es el Perú, ya que tanto necesitan nuestros neonatos al cual nos dedicamos y por eso nos estamos capacitando cada día. Muchas gracias y hasta luego. Queridas colegas a nivel nacional e internacional que nos están escuchando, hemos llegado al término de este primer día de jornada, la cual nos sentimos muy satisfechas por todas las exposiciones tan brillantes, concisas y de amplia explicación, y las esperamos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana para continuar, porque este curso, sexto curso internacional de innovaciones en el cuidado de enfermería en recién nacido con trastornos quirúrgicos, es bastante importante, ya que lo hemos tenido un poco descuidado. Y gracias a esta tecnología y manera de comunicarse, estamos llegando a todas las unidades neonatales donde se manejan de uno u otro tipo. Mañana ese bloque gástrico, que ya lo tenemos empezando desde las 8 de la mañana. Hemos tratado de concebir y considerar todo lo que es por bloques. Mañana tenemos trastornos gastrointestinales, también hay exponentes extranjeros y nacionales. Y en la tarde tenemos trastornos neurológicos que también son importantes. Colegas, hasta mañana. Querida Junta Directiva, nos estamos viendo mañana. Muchas gracias por su esfuerzo y su trabajo. Buenas noches y a cuidarse. Buenas noches por su participación. Buenas noches y gracias por su participación. Damos por concluida la transmisión. Procedo a cerrar sala. Buenas noches. Buenas noches, Renzo.